Muy bien, vamos de inmediato con la información que habíamos anunciado y son las imágenes estas terribles que se captaron dentro de un establecimiento donde se podía, digamos, jugar, o era una casa de apuestas, ¿no? Correcto, con estas maquinitas que ustedes ven y donde va la gente de noche a pasar el tiempo. Pero esto le ocurrió a una trabajadora que estaba ahí cuando de pronto se da cuenta de que algo raro ocurría con una de las personas que estaba usando una de las máquinas, que tenía la cara cubierta por una gorrita. Era un delincuente, al fin y al cabo. Y ella va y finalmente como que le increpa, se acerca a él, ¿no? Él la aborda y ella trata de defenderse, haciendo los máximos esfuerzos. Pero miren la reacción del tipo cuando se da cuenta que es la trabajadora, cómo la agarra del cabello, la agarra de las orejas y luego la va arrinconando, ¿no? La gorra le llega a ocultar el rostro, pero creo que es suficiente evidencia para poder identificar al agresor. Vamos con la nota. Suplica desesperadamente por su vida. Es la trabajadora de una casa de apuestas siendo sujetada del cuello violentamente por un delincuente que exige todas las ganancias del día. El reloj marcaba las 9 de la noche y al interior solo queda un cliente que se niega a retirarse pese al cierre del local. La jovencita apaga las computadoras y al acercarse a la cabina, el encapuchado la jala del cabello con fuerza. La muchacha lanza un grito de terror y ruega que no le haga daño. Intenta resistir, pero este sujeto la amenaza, la reduce y rodea su cuello con el brazo para llevarla hasta el área de recepción. Pide auxilio a gritos, pero de nada vale. Al verse totalmente acorralada, asegura que seguirá las órdenes. Entonces, abre la caja y el ladrón guarda el dinero. Son 33 soles. Sin embargo, la escena cambia en cuestión de segundos. De pronto, alguien toca la puerta del negocio tras escuchar los gritos. El maleante le pide a la víctima que no haga más bulla y se retira con lo robado. No es la primera vez. El año pasado agredió bajo la misma modalidad a la trabajadora de otro negocio. Esta cámara de seguridad capta cómo la asfixia, la jala del cabello y jura acabar con ella si no colabora. Sin embargo, la mujer reúne todas las fuerzas posibles y lo empuja, logrando librarse. En su desesperación cae al suelo, pero rápidamente se levanta y corre. Ahí no termina la historia. Lo que no sabía Amadeo Enrique Villegas Quispe, de 42 años, es que tenía las horas contadas. La policía fue alertada tras este último robo y lo capturó. Ahora enfrenta a la justicia hechos ocurridos en Huancayo. Bueno, realmente lo que acabamos de ver es un vejamen desde todo punto de vista, más allá, por supuesto, de la delincuencia, ¿no? La chica ha gritado desesperada. Hay gente que aquí en el país necesita trabajo y acepta el trabajo en las condiciones, así sea altas horas de la noche, así se trata en este caso de una mujer prácticamente desprotegida, porque no hemos visto a nadie más en el momento en que este delincuente la jaloneaba a su regalado antojo y la maltrataba. Esto supone no solamente un acto de violencia, sino una agresión directamente a una mujer. Aquí podría intervenir incluso el Ministerio de la Mujer, ¿por qué no?, para ayudar a ofrecerle algún tipo de ayuda a esta chica para que supere esta situación, pero además a la policía pedirle nuevamente, concéntrense, se los pedimos realmente de corazón, tienen que trabajar para controlar el avance de la delincuencia. No, la gente está desesperada, quiere trabajar, estudia de día, trabaja de noche y no es justo que esto se haya convertido en pan de cada día para personas honestas, que tienen familia, por supuesto. No tenemos mayores detalles sobre la carga familiar que pueda tener esta joven, pero a todas luces, a pesar del auxilio que le pedía y que pedía ella, este tipo no tenía un mínimo de compasión. Si ya le estaba entregando el dinero, si ya finalmente había robado, ¿qué tanto ensañamiento?
uno se pregunta qué tanto ensañamiento con una persona que ya no podía hacer más. Pero no es la única, por supuesto, víctima de la delincuencia. Vamos a ver lo que está ocurriendo con los choferes de una empresa, de la empresa Santa Rosita. Porque otra vez los choferes de transporte público, los transportistas, esta vez extorsionados por una banda que se hace llamar el Combo de Menor, quienes pertenecían a la banda del Panameño. Está viendo usted parte de algunos videos en los que vamos a dejar el ambiental para que escuche lo que tiene que decir un chofer mientras le apunta una pistola directamente a la cara, ¿no? Cuando reconoce que tiene que pagar cupos al panameño y a esta nueva banda de delincuentes. Escuchemos. Compañeros de Santa Rosita, estoy ahorita con el combo de menor, es combo del panameño. Ahora ellos son los que van a llevar y tenemos que alinearnos con ellos. Ya panameño ya no está llevando esto y lo van a llevar ellos desde ahora. Con ellos tenemos que arreglar semanalmente. Correcto, y este es el tema, este es el problema que se le pidió al presidente. Ya se había advertido al Congreso que la elección de la persona que tendría que ocupar el lugar de la señora Dina Boluarte, es decir, la presidencia de la República, así sea como una figura encargada, tenía que atender este asunto. El presidente recién mañana y después de varias postergaciones va a presentar un plan. ¿Acaso agobiado por las críticas? Correcto, pero parece que en lo que menos se ocupó Gerí desde que asumió el cargo es en atender lo más urgente para la ciudadanía. Volvamos a escuchar a este transportista y luego, por supuesto, vamos a continuar con la noticia. Compañeros de Santa Rosita, estoy ahorita con el combo de menor, es combo del panameño. Ahora ellos son los que van a llevar y tenemos que alinearnos con ellos. Ya panameño ya no está llevando esto y lo van a llevar ellos desde ahora. Con ellos tenemos que arreglar semanalmente. Sí, no hay mucho más que decir. Basta ver la cara de este conductor, también trabajador, ¿no? Pálido, completamente asustado y atemorizado y presionado a decir lo que ha dicho por dos delincuentes sinvergüenzas y cobardes. Hacemos una pausa, pero cuando esta mañana estábamos todos siguiendo las noticias, por supuesto, a ver qué ocurría en el Congreso, cuando de pronto, ¿no?, nos dimos con una noticia de último minuto que revelaba un violento ataque a un hombre que terminó siendo baleado en un paradero en Gamarra. No pareciera que detrás de esto hay un ajuste de cuentas, pero eso es especular por el momento. Lo concreto es que esto ocurrió por la mañana, a plena luz del día, en un paradero del metro, nada menos en el corazón de la Victoria. La muerte lo alcanzó al amanecer. Fue asesinado a balazos en pleno corazón de la Victoria. 5:38 de la mañana son los últimos segundos de vida de este hombre. Vestía polo negro, pantalón marrón, caminaba solo, sin saberlo, hacia su final. Se detiene en el cruce de la avenida Aviación con el jirón Hipólito Unanue. Ahí lo esperaba la tragedia. Un criminal vestido de negro sale de las sombras, lo intercepta y dispara sin dudar. El cuerpo queda tendido en la pista. El asesino huye en una motocicleta junto a su cómplice. Lo único que he escuchado es el disparo, nada más, como que una bombarda, algo así. Escuché como cohete nada más, yo pensé que era cohete. Pero el ataque no solo cobró una vida. Una bala perdida alcanzó a un vendedor de desayunos que trabajaba cerca de la estación Gamarra. Mi esposo va a ser sometido a una cirugía porque le llegó en el brazo lo que es la bala perdida. Está estable. ¡Al 2 de mayo! ¡Emergencia! Hernán Sebelino Matamoros había llegado como cada mañana a iniciar su jornada. Terminó ensangrentado y fue trasladado de emergencia a un hospital. La víctima mortal fue identificada como Álvaro Mauricio Alatrista Chávez. Según la policía, tenía antecedentes por robo. En el 2013 fue detenido tras un asalto a mano armada en Jesús María.
caso sigue en investigación. Un ataque en una zona transitada que deja miedo. Un inocente herido y comerciantes expuestos al AMPA. La sensación de temor de la gente que tiene que usar el transporte público y que sale a esa hora a trabajar, 5:38, y hay muchas personas en la calle trabajando. Realmente es una pena porque estas muertes nos sorprenden todos los días y se van acumulando. ¿Acaso es comparable la situación que estamos enfrentando con aquella que se provocó producto del terrorismo? Pero las diferencias son sustantivas para enfrentar este tipo de fenómeno. Lo grave es que estamos prácticamente no haciendo nada y dejando que este problema avance y siga cobrando y engrosando la larga lista de víctimas. Pero otro problema en el Perú que provoca más víctimas incluso que la inseguridad son los accidentes de tránsito, y de eso hemos hablado aquí en el programa. Recordarán ustedes estas imágenes que calaron tanto de un vehículo que se descarrila y que ingresa a la berma central en la Javier Prado. Un hombre mayor pierde el control del vehículo, ¿no? Parece que se desconcentra y se arrolla a un joven. El joven cae. Ese joven hoy ha sido inducido al coma. Su situación es gravísima. Su padre, realmente con la voz temblorosa, ha dicho que solo espera un milagro. Batalla con todas sus fuerzas para sobrevivir a este atropello. Fernando Guerrero Flores, de 21 años, atraviesa su hora más difícil al permanecer en coma dentro de una unidad de cuidados intensivos por más de 48 horas. Los médicos le han advertido a su familia que solo podría salvarlo un milagro. ¿Cómo este joven estudiante podía imaginar que el último lunes a las 7 de la mañana, al dirigirse al trabajo que había conseguido por vacaciones, iba a ser brutalmente arrollado por un anciano de 81 años, quien invadió la berma de la avenida Javier Prado? Ahora su padre se aferra a su fe y espera que su único hijo varón despierte de este mal sueño a pesar de su severo diagnóstico. Tiene trauma encefalocraneano con desgarro de tejidos internos en el cerebro. Es a raíz por eso que mi hijo está en estado de coma, no reacciona. Está con respiración artificial, sonda. No, él no reacciona por sí, solamente lo están atendiendo nomás. Y a consecuencia de eso, mi esposa sufre del corazón y ha tenido un ataque cardíaco por estrés. Sostuvo que el responsable del atropello, José Mercedes Amaya de Dios, no se ha comunicado con ellos. Únicamente lo llamó su yerno para preguntar el estado de su hijo. Le preocupa sobremanera que el SOAT no llegue a coberturar todos los gastos. El paramédico Omar Gómez, quien atendió al joven y lo trasladó de inmediato a un centro de salud, narró el estremecedor momento del accidente. Lo vimos literalmente volar y caer. El paciente estaba inconsciente, no respiraba, ¿no? Y estaba incluso con signos de hipoxia, ¿no? Estaba entre pálido, cianótico. Don Arturo Guerrero, el padre de Fernando, sabe que le ha tocado asumir el rol más complicado y sacar fuerzas de donde ya no tiene. Sin embargo, asegura que su fe en Dios lo mantendrá firme y de pie en esta lucha. Terrible, terrible escuchar a un padre decir que los médicos prácticamente le han dicho que solo espere un milagro, que su hijo no reacciona, que está respirando mecánicamente, conectado a una máquina. Las imágenes son atroces, nos impactaron desde el primer momento que las vimos y la verdad es que se veía que era muy difícil, ¿no? Me imagino que las investigaciones dirán si hay una responsabilidad concreta de la persona que venía manejando, porque realmente se distrajo y el auto se le fue. No sabemos cómo terminará esa investigación, pero al margen de ello, lo que les decía es que tenemos un problema en las pistas del país que supera en el número de víctimas a las víctimas que ya nos cobra esta inseguridad desatada, los sicarios, y eso para el Perú es grave. Tenemos que volver a la senda del orden. Realmente somos una sociedad que se ha vuelto una sociedad muy salvaje, ¿no? El salvajismo en las pistas, el salvajismo de la delincuencia, de la defensa, en fin, la violencia contra la mujer, y así podríamos enumerar.
Y claro, gobernar este país es un reto enorme, es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. Y la situación que tenemos en este momento los peruanos es trágica. Y trágica, yo creo que es la palabra que mejor puede describir, porque la situación de Gerí era un presidente transitorio, es un presidente transitorio. Los votos suficientes de vacar, de ser vaca de la República. Y los hechos no tardaron en ser revelados. Lo que hay ahora son 73 de 78 firmas que se requieren para convocar a un pleno extraordinario. Dos bancadas que no habían decidido, dos bancadas reacias, Alianza para el Progreso del señor Acuña y Podemos Perú del señor Luna, han dicho ahora que sí, que se van a plegar. Conveniencia electoral, creen realmente que hay que citar al presidente para que rinda cuentas. Y la nota sobre la situación en la que se va ahogando y complicando el presidente, por ahora, José Gerí. Nosotros estamos firmando. Yo recién acabo de llegar y voy a ver cómo está mi agenda para ir a firmar. No hay ninguna traba, solo es cuestión de coordinar nada más. Mi posición era clara, de repente la bancada no había tomado hace unas semanas una decisión, pero mi posición fue el comienzo clarísimo. Porque unos jovencitos vienen a malograr, a desprestigiar toda la gerencia de la cosa pública. Definitivamente yo no soy un jovencito, pues, yo soy una persona mayor. Nosotros estamos firmando. Yo recién acabo de llegar y voy a ver cómo está mi agenda para ir a firmar. Nos vamos a revisar cómo van los votos o las firmas que se han podido unidad. A veces se dice, hombre, pero le faltan 2 o 3 meses. Sí, pero y entre tanto, vamos con la gráfica. ¿Tenemos la gráfica? Está está acá. A ver, convocan a legislatura extraordinaria, a favor, Alianza para el Progreso, son 17 firmas, Podemos Perú 11, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial 11, Perú Libre 11, Renovación Popular 11, hoy había un tuit de Guido Bellido en el mismo sentido, ¿no? Acción Popular 10, Avanza País 6, Bancada Socialista 5, Honor y Democracia 5, Bloque Democrático 5 y no agrupado 6. Ahí tienen ustedes el número en contra. Fuerza Popular 20, Somos Perú 10, no agrupados 2. Esos son los que todavía no han firmado. Ya han expresado por el momento opinión en contra. Bueno, Somos Perú es la bancada, es el partido del presidente Gerí, ¿no? En realidad lo que se dice es que la bancada que puede inclinar la balanza a favor o en contra es la de Fuerza Popular. Sí. Tenemos el documento con las firmas también, a ver si lo ponemos en pantalla. Es la carta dirigida al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, para que convoque de manera urgente al pleno extraordinario para tratar mociones de censura al congresista Gerí. Pero lo que corresponde es vacancia, ¿no? Es vacancia. Esto es una trampa. Están jugando con nosotros, están diciendo sí, vamos a fiscalizar, pero la censura al final no procede. En fin, lo concreto es que hay opiniones divididas, pero estamos en una situación nuevamente contra las cuerdas, en otra crisis política, simplemente porque no se eligió bien cuando se tomó la decisión de vacar a la señora Dina Boluarte. Me refiero, por supuesto, al reemplazo. Y ahí están todas las firmas que acompañan el documento, lo están viendo ustedes. Todas esas firmas ahora hablan de censura, no sabemos. El punto aquí es que al menos pleno extraordinario debería haber. Al menos pleno extraordinario es lo mínimo. La Fiscalía está investigando a Gerí. Está investigando con los límites establecidos por el Tribunal Constitucional. Pero no tardará en aparecer información porque si bien el presidente tiene un determinado blindaje, los empresarios van a ser sometidos a investigaciones. Y todos los involucrados tampoco tienen ningún impedimento para ser citados por el Ministerio Público. Nos estamos acostumbrando a pasar por agua tibia estas cosas y que el Congreso diga, bueno, si la Fiscalía investiga, pero ¿y la sanción política qué? Y más allá de la ley está también la ética y los valores no morales. Pero hablemos con Karina Reina Farja, que a esta hora de la noche está en Palacio de Gobierno y ella tiene información de último minuto para tomarle la temperatura a lo que ocurre ahí, en la Casa de Gobierno. Karina, adelante contigo. Muy buenas noches.
noches, Mávila. Efectivamente, hemos estado pendientes de lo que viene sucediendo tanto en el Congreso de la República como aquí en Palacio de Gobierno, porque como tú bien acabas de mostrar, este documento tiene 72 firmas, es decir, solo faltarían 6 para que el día de mañana se presente el documento oficial firmado que inicia la información que hemos podido conseguir de las bancadas por algunos colegas, incluso también por algunos personas pertenecientes a los partidos y que unirían su Congreso de la República, ¿no? ¿Qué va a suceder? Tú bien lo señalado, que ya no le corresponde porque corresponde una vacancia. De ser así, es mayoría simple la votación que se necesita para que ésta se dé. Pero ahora, ¿quién podría alargar la situación? Obviamente el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi. ¿Por qué razón? Por decir, él podría responder mañana mismo o esperar 2 semanas para decir, ok, convoco un pleno extraordinario. Digamos que la ley lo ampara y si Fuerza Popular quisiera alargar su toma de decisión, podría hacerlo desde la figura de Fernando Rospigliosi. En este momento, el hemiciclo del Congreso de la República está sufriendo reparaciones. Hay trabajadores en el Pleno del Congreso. Seguir esas 5 firmas que faltan, Mávila. Correcto, Karina. Muchas gracias por la información. Lo que podemos decir es que, claro, tendría que habilitarse, como tú dices, un ambiente especial para la convocatoria de este pleno, pero, digamos, entonces la convocatoria sería inevitable, sería de inmediato, porque Rospigliosi es el presidente del Congreso, pero es parte del Congreso. Pero vamos a ocuparnos de otro tema que también le atañe. Y permítanme decirles que aquí, desde que ocurrió lo que ocurrió con la señorita Andrea Vidal, ex trabajadora del Congreso, asesinada a balazos cuando iba a bordo de un taxi, nos preguntábamos para cuándo la policía arrojaría el informe y diría qué pasó, quién fue el autor, cuál fue el móvil de ese ataque. En el Congreso finalmente se hizo una investigación por la presunta red de prostitución que quedó archivada. Algo que la madre de Andrea Vidal agradece, porque dice que de alguna manera se ha limpiado el buen nombre de su hija. Pero la muerte no ha sido esclarecida y la muerte cobra nueva vigencia. ¿Por qué? Porque Andrea Vidal y otra de sus amigas, Isabel Cajo, fueron 2 de las asistentes a la famosa fiesta interminable del presidente Gerí en el año 2024. Si uno empieza a atar cabos y uno empieza a ver el cronograma de los hechos, realmente hay coincidencias muy sospechosas que para cualquiera, sin necesidad de ser policía y muy avispado, dice, hombre, acá hay algo que hay que investigar de todas maneras. Hablar con los asistentes y volver a abrir el caso de la muerte de Andrea Vidal. Pero a continuación, el informe completo que ha preparado Alonso Ramos y que incluye, en calidad de exclusiva, la entrevista con la madre de la ex trabajadora del Congreso. Están matando. Hora de definiciones. Cierto por otro. No saben todo el sufrimiento que nos han causado. Llegó un momento en que yo, mi esposo y mi hijito habíamos decidido morir los 3 para acabar con esto. Pero Dios nos fortaleció, hijo, y si no los perdonábamos, ese odio no nos iba a dejar vivir. Es el sentido testimonio en exclusiva para Ocurre Ahora de María Gómez, la madre de Andrea Vidal, disparada a mansalva en la noche del 10 de diciembre del 2024, a unas cuadras de su casa, en La Victoria. Su asesinato destapó una presunta red de prostitución en el Congreso. Más de un año después, el 20 de enero, la Fiscalía de Trata de Personas archivó la investigación. Doña María pide respeto para la memoria de su hija. El tema ya terminó. Andrea está muerta. Y ella, como persona muerta, tiene derecho a una imagen, tiene derecho a una identidad y a la dignidad humana. Un caso que aún mantiene la investigación por homicidio. El juez de investigación de La Victoria, Jordan Pablo, solicitó recién
por 7 días la detención preliminar de 5 personas por la muerte de Andrea Vidal y el taxista venezolano José Vargas Briceño. Disculpe, con Rodrigo Falcón. Rodrigo Falcón, pareja de Andrea cuando la mataron, está entre los sospechosos. Él está fuera del país desde el 29 de diciembre pasado, según su registro migratorio. Concretamente, viajó a Colombia. En su casa en San Miguel, nadie da la cara por él. En cuanto a David Rodrigo Falcón Cortabarría, su relevancia para la investigación no se reduce a su calidad de pareja sentimental de la víctima, sino que se sustenta en indicios específicos. Conforme a los videos, el seguimiento del taxi se habría iniciado desde el entorno de su domicilio. En el expediente judicial, colocan a Rodrigo Falcón como un presunto instigador. La policía dio con el auto que hizo vigilancia al taxi tiroteado. Tenía placa clonada y, de acuerdo a la policía, fue tramitada por alguien que llamó a Rodrigo Falcón. A veces uno también se confunde, no conoce bien completamente a las personas. Sin embargo, en este caso yo no quiero opinar, realmente. Si la policía ha creído conveniente de dictar esta medida de detención preliminar, debe tener algún indicio razonable. Que ocurrieron en los días de los hechos ya daban a suponer que nada tenía que ver con este tema de la red de prostitución, que tenía que ver mucho con el entorno de la propia agraviada y de las personas que la rodeaban sentimentalmente. Un caso que anduvo dormido y que revivió tras conocerse de la fiesta del presidente José Gerí en Cieneguilla. La madre de Andrea Vidal aclara este tema. Eso no es cierto. Y no es tan cierto porque las mismas personas que han participado de esa reunión han dicho que no la han visto. Andrea no estuvo ahí. Dejen de usarla. Por favor. Un crimen que no debería quedar impune. Hemos escuchado a la mamá que con toda razón dice que su hija debe descansar ya en paz. Pero la pregunta sigue abierta. Y lo que importa aquí es sobre todo el móvil. ¿Por qué? Pero de la que no cabe ninguna duda es de la señorita Isabel Cajo. ¿No? Tenemos otro byte, creo, de la mamá también, porque la entrevista fue extensa. ¿No? Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho, ¿no? Además de lo que se ha incluido en este informe de Alonso, la madre de Andrea Vidal. Yo por ellos no me voy a... Ellas están vivas y se pueden defender. Mi hija está muerta. Sin embargo, puedo decirles que ellas también tienen derecho al honor. Y de alguna manera, esta resolución las protege, ¿no? Yo por ello... Precisamente la señora está haciendo referencia a las otras jóvenes que se dijo asistieron a esa reunión. El presidente José Gerí, ¿por qué es finalmente involucrado en este asunto? Porque en esa fiesta estuvo Isabel Cajo, que es la compañera de Andrea Vidal en esta historia. Es otra de las jóvenes. El novio de Andrea, el que era su pareja en ese momento, no está en el país. Han pasado cosas raras y luego se sabe que el presidente organiza una reunión, dice él, muy tranquila, pero es una fiesta en la que tuvo incluso que intervenir Serenazgo por el escándalo que se estaba armando, con congresistas, con ministros, con personal del Parlamento. Gerí le ha tenido que responder de tema y vamos a ir con el caso de 4 personas que transportaban material explosivo y que fueron intervenidas por la policía en la región La Libertad. Se supo que los cartuchos de dinamita se vendían a 25 soles la unidad. Atención con esto, la manera como se compra y vende cartuchos de dinamita explosivos por doquier. Durante el operativo, finalmente se encontró y se decomisaron 300 de estos cartuchos, 100 detonadores, 5 teléfonos celulares. Presuntamente, porque todo está bajo investigación, luego caería en manos esto de mineros ilegales o de organizaciones criminales, ¿no? Pero ahí está lo que encontró la policía. Esa es otra arista, es otro aspecto sobre el que también hay que trabajar si queremos realmente combatir no solo el crimen, sino la minería ilegal en el Perú. Nos vamos ahora hasta el Cusco, donde encontraron una carga de cocaína valorizada en $130.000. El precio de la cocaína en el mercado extranjero es alto. La sustancia estaba camuflada en diversas partes del vehículo, como pueden apreciar, en el piso del auto, en el respaldar de los asientos, en el parachoque trasero.
cosa de locos. En el parachoque trasero habían escondido así, bien aplastados, los paquetes. El sistema de aire acondicionado, incluso en total, más de 95 kilos envueltos en paquetes transportados desde el Braem y que tenían como objetivo, por supuesto, ser exportados, sacarlos del país a mercados donde el precio, como decimos, se eleva sustancialmente. Y esta noche queremos compartir con ustedes también un informe que hemos preparado sobre el peligro y el riesgo que usted corre si quiere colocarse un piercing, pero no elige a la persona ni al lugar adecuado. Porque uno camina por la calle y le ofrecen colocarle el piercing en la nariz, en el ombligo, en fin. Pero sepa que esto no es un juego, no es cosa de broma, como nos demuestra la siguiente nota. La mayor demanda, los jóvenes, pero también el público más osado, poco cuidadoso y consciente de los peligros. No te lo toques ni nada, ¿viste? Te lavas con jaboncito de oliva y en la mañana antes de cepillarte echarte tu propia saliva para que no se te afeite ni nada. Con el verano, los piercings se ponen de moda, pero ¿a qué costo? Se ofrecen incluso en mercados de Lima, sin controles sanitarios, en la vía pública y a más de 28 grados de calor. Estación Gamarra de la línea 1, entre prendas de vestir, se ve un puesto ambulante de piercings al paso. Perforaciones express en orejas, lengua, ombligo y cejas. Este hombre de gorra roja es con quien contactamos. Ya, a ver cómo es. Al ombligo así, mami linda. ¿Y cuánto están? 25 todo. 25. Todo, con el piercing, toda la perforación, todo. Y no se me va a infectar, ¿no? No, mami, claro, no. Tiene sus implementos escondidos entre las ropas que se venden. Un neceser, guantes y unas tijeras son suficientes. Ya, muñequita, vamos por aquí, mami. Vamos para aquí. Pactado el servicio, nos conduce a un pequeño espacio detrás de un puesto de ropa ambulante, cerca de puestos de comida y basura. ¿Puedo? Sí, pasa, mami. Ay. Se pone guantes y comienza a realizar el piercing en el ombligo. Pone derechito para que te quede. Espérate, pues. No, no me hagas doler, por favor. Escucha, te va a doler un poquitito, no te voy a mentir. Pero es un dolor La práctica de poderse aplicar, de insertar en la piel o algún otro tejido estos dispositivos como piercing son muy riesgosos porque se rompe la barrera de protección natural que es la piel y dejamos tejidos internos expuestos a posibles contagios e infecciones por bacterias, algún tipo de virus o algún hongo. Pueden ser casos muy complejos de tratar si se infecta importantemente y generar un riesgo a la salud muy grave. Llega otro cliente, el mismo procedimiento. Saca unos guantes y papel toalla de una mochila. Se oculta en un puesto de ropa para realizar la perforación. Pone su neceser sobre un muro que es parte de su taller clandestino. Realiza el servicio y terminada la perforación, tira los guantes al costado, en la basura, en plena avenida, sin importarle nada. 3 por 5 los piercing, 3 por 5. En otro mercado, un joven se coloca un piercing. Aquí para nariz, para labio, para ombligo, lengua y ceja. ¿Al toque lo haces? También hay. ¿Cuánto está? 3 por 5 los piercing, 3 por 5. ¿Y para la lengua también haces? 25. Esto puede ser la lengua. ¿Sí? Conozco de muchos casos que han tenido infecciones importantes por realizar este tipo de práctica. Si alguien se lo desea hacer, debería revisar un centro que tenga las medidas de bioseguridad importantes, que hayan tenido supervisión por la autoridad sanitaria y autorización. Los únicos autorizados para hacer esto son los médicos cirujanos plásticos. Y si alguien lo hace, hay una tipificación especial en términos de delitos contra la salud pública por este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida y el Código Penal es claro con respecto a esto. Una práctica que se está normalizando entre jóvenes, por economía y por costumbre. Pero hay que tener cuidado, que el gusto puede costarle muy caro a su salud. Y seguramente ustedes se están preguntando, ¿y dónde se ha grabado esto? Bueno, esto se ha grabado en Gamarra, se ha grabado en mercados de San Juan de Miraflores, pero abundan
quienes le ofrecen hacerle un piercing o hacerle un tatuaje al paso, ahí donde hay gran concentración de personas, en los mercados, en los paraderos, en las estaciones del transporte público. Tengan mucho cuidado, no se trata de no hacerlo. Si le gusta, hágaselo. Si a ti, chico, chica, te gusta, hazlo, pero toma las precauciones porque realmente es un trabajo delicado. Están ingresando a tu piel. Ojo, y cualquier bacteria, el más pequeño, ¿no? Qué sé yo, no sé, cualquier infección que se pueda producir, uno no sabe cómo va a responder el cuerpo de la persona si esto se practica. Lo barato, dicen las abuelitas, suele salir caro. Y las abuelitas normalmente tienen la razón. Ahora les contamos con... Estrategia legal o cuento chino. El amigo cercano del presidente Herí y empresario Xi Guoyang está moviendo sus cartas para evitar responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. A través de una misiva enviada al Parlamento, uno de los protagonistas del Chifagate señaló que su presentación en el Legislativo comprometería gravemente su derecho a la defensa, así como el principio de lo que corresponde observar los estándares internacionales de protección del derecho de defensa, recurso que para los... Requerir el uso de la fuerza pública, es decir, que a lo que fuese, si comete delito dentro del territorio peruano, no tiene ningún tipo de privilegio por ser extranjero. El único motivo para que no acude al Congreso sería si cambia su situación legal. Cambia todo si esta persona deja de ser testigo y pasa a investigar. Evidentemente, ante el Congreso de la República no tendría por qué comparecer porque no es político, y ante el Ministerio Público tendría la obligación de acudir, pero podría aguardar. También saber cómo facturó por más de 20 millones de soles en el sector construcción. Sí, ¿Cómo estás, Mávila? Así es, ha sido una tarde bastante movida en el Congreso de la República. Aproximadamente a las 2 de la tarde en la Comisión de Fiscalización se realizó una sesión donde se citó a los dos empresarios chinos que mantuvieron reuniones no registradas con el presidente José Herí. Precisamente uno de ellos era el empresario Xi Guoyang, quien, recordemos, estuvo en el Chifa en San Borja reunido con el presidente José Herí. Cuando llegó, todos lo vimos encapuchado. Ahora el empresario chino ha decidido no asistir a la citación del Congreso. Él dijo que primero va a declarar ante el Ministerio Público. Ha pedido incluso que le reprogramen esta citación cuando culmine todo el proceso penal. Además, ha dicho que con su condición presente, como hemos visto en la nota previa, Mávila, ha sido otro empresario chino, el ciudadano chino Xiwu Yadong, quien, recordemos, acudió, asegura que viene cumpliendo arresto domiciliario en su casa en Surco, Mávila. Candy, muchísimas gracias por la información. La verdad es que una serie de contradicciones y de idas y vueltas. El señor Xi Guoyang va a tener que cumplir con la Fiscalía. De todas maneras, el Ministerio Público está haciendo las investigaciones. Y a propósito de la Fiscalía de la Nación, ha requerido a Palacio de Gobierno que le remita un informe sobre las reuniones que sostuvo el mandatario José Herí con diversas personas que fueron beneficiadas con órdenes de servicio o contratos luego de visitar el despacho presidencial. Y nos referimos, por supuesto, ya a la larga lista que hemos conocido de señoritas, ¿no?, que han visitado al presidente. Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, ha solicitado un informe para ampliar la investigación al presidente por el presunto delito de nombramiento ilegal. Los hechos fueron incluidos en la misma carpeta sobre encuentros con empresarios. Existía la posibilidad de que se abriera otra carpeta, pero la decisión del fiscal ha sido incluir este asunto en la misma carpeta de la investigación de los empresarios. Y a propósito de las contrataciones, vale la pena contarles a ustedes que Stephanie Alexandra Vega Morán, una de las jóvenes contratadas como asesora de la alta dirección del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, ha presentado su carta de renuncia. Y hay fuentes que dicen que quien estaría evaluando seguir los pasos sería el propio presidente del Consejo de Ministros, el doctor Ernesto Álvarez, a quien no hemos escuchado mucho durante los últimos días. Esto ahí el presidente dice, preocupado por últimos reportes de que Perú podría quedar sin el poder de supervisar
Chancay, uno de los puertos más grandes que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. ¿No? Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura, que esto sirva de advertencia para la región y el mundo. El dinero chino barato cuesta soberanía. Un desamor, es el turno de ellos, así que los dejamos con Su Hein y Miguel Arce. Sí, Rosana, todo es amor.